Señor, una vez más, gracias por el tiempo en el jueves que nos diste. Rogamos que una vez más nos visites en esta dinámica, que tú puedas usarnos para poder tener una plática con tu iglesia, de modo que podamos exaltarte en cada respuesta a Jesús como la respuesta misma y final, Señor, y danos la sabiduría de lo alto para poder simplemente hablar de ti como eres digno y ayudar a estas personas, Señor, y a la mayor cantidad de personas que sabemos que quizás no son su caso, pero es muy probable que están llamados a servirte, van a encontrarse con alguien que batalla con eso y puedan tener una palabra que dar. Así que usa este tiempo para ti, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A una iglesia asisten muchas personas llenas de conflictos, pecados, malos hábitos, desequilibrio emocional, problemas de temperamento y de personalidad. Empezando por el pastor. En el mejor de los casos, ellos buscan ayuda, piden consejo al pastor o algún otro líder o hermano espiritual, pero hay una gran mayoría que no lo hacen o simplemente permanecen así o quieren participar y se vienen en el ministerio, pero tal y como están. La pregunta es, ¿debemos ir como pastores directamente a la persona para confrontación o esperar a que el Espíritu Santo y la palabra les redarguya y ellos vengan a pedir consejo? ¿Sugiere alguna otra opción? Por supuesto que son personas por las que hemos estado orando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la iglesia? Bueno, nosotros pensamos que la iglesia es la casa de Dios y es puerta de salvación. Es decir, la iglesia es el lugar donde los pecadores deben venir. La iglesia debe ser un hospital de enfermos, no un museo de santos. No nos podemos sentir cómodos cuando solo somos la misma gente. Debemos de darle la bienvenida. Esa es la idea. ¿Tienes problemas? Ven. Gente rara, con sombreros mexicanos. Entonces, venga. Entonces, yo quiero empezar por ahí porque hay muchos problemas con eso ahora. A veces las iglesias se ponen nerviosas cuando viene alguien diferente. No, es al revés. Qué bueno que se saque. Vamos a darle la bienvenida a la gente que se sientan cómodos. Después que ellos estén aquí, entonces debemos recordarnos de algo. Solo Dios cambia a la gente, no yo. Hay muchos pasajes en la Biblia. ¿Recuerdan en Lucas 5? Cuando estaban pescando Simón toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dijo, vamos otra vez, vamos de nuevo. Tira la red ahí. Y todos los peces, parece que se mandan un Twitter. Saltamos a la 1, a la 2 y a la 3 y aparecieron. ¿De dónde salían esos peces? Dios lo hizo. Entonces, esa es la iglesia. La iglesia es esto. Nosotros invitamos a los pecadores y decimos simplemente expónganse a la palabra. Y la palabra hará el cambio. Entonces, lo primero es, tenemos que ser pacientes. Yo no cambio a nadie y yo puedo decir, mira, estoy orando por ti, eso es correcto hacerlo. Es bueno que estés aquí. Sigue escuchando, porque Dios lo va a cambiar. Cuando yo intento hacerlo yo, entonces me voy a frustrar. Hay gente que va más rápido, otros van más lentos, pero el punto es, dice Dios, mi palabra no volverá a mí vacía. Dios lo hará. Entonces, paciencia. Hay gente que toman tiempo, pero yo creo que el punto es lo que estás haciendo, orar por ellos y estar listos, disponibles para cuando vengan las inquietudes de ellos. No sé si se responde. Sí. ¿Quiere agregar? Quiero comentar algo que una de las personas que más ha influido en mi vida, que se llama Luis Méndez, dice esto. Y él me enseñó esto. Inmadurez no es pecado. Entonces hay gente que es inmadura. Muchos tardan años de madurar para darse cuenta que requieren ayuda. Y hay gente que no tiene esa madurez tan rápido. Inmadurez no es pecado. Literalmente, y ojo, la consejería bíblica no suple la predicación del púlpito. En sí, la predicación del púlpito es una consejería masiva. Exacto. Parte esencial de los que están estudiando consejería en la escuela de ministerio es que parte de las tareas que dejas al aconsejado es, vas a venir a un servicio en la iglesia y vas a tomar notas de qué te habló Dios, ¿sí? Pero porque estamos confiando que la predicación desde el púlpito es bíblica, es Cristo exaltante, es Biblia saturada y va a ser la labor para activar y madurar en la vida de la persona. Creo que yo requiero venir con mi caso a la luz y pedir ayuda. Entonces, si eres pastor, porque estás diciendo que eres pastor aquí, tú predica la palabra. Dios nos llamó a eso, a predicar la palabra. Y deja que la palabra haga lo suyo. Y repito, inmadurez no es pecado. En su tiempo ellos van a venir. Y hay un ejemplo bíblico, Pedro. ¿Usted quiere a alguien más complicado que Pedro? La ocurrencia de Pedro, eso es increíble. Yo me veo
Yo me identifico tanto con Pedro. Se están ahogando en una barca, el Señor viene caminando sobre las aguas, todos están gritando, creen que se van a morir, y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya para allá. ¿Qué? Ese tipo está loco. ¿De dónde le salió a Pedro? Yo lo que diría es, corre, ven. No que yo vaya allá, ven tú aquí. Y el Señor con esa paciencia, Pedro, no te preocupes, Pedro, tranquilo. Y siempre saltaba con una mexicanada. Amén, amén. Yo puedo decir amén a eso. Entonces, amén. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Oigan esto. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Lo amó. Y escuchen esto. Cuando Jesús ascendió, predicó 2 veces y habían 10,000 gente en la iglesia. Su sombra sanaba enfermos. Pedro, eso es increíble. ¿Cuál es la lección? Paciencia. Paciencia. Hay gente que toman tiempo. Al tiempo de Dios lo hará. Esa es la clave. Y sumado a eso debes saber que paciencia involucra el que es incómodo a veces como pastor ver gente que llega y llega y llega y llega y no avanza y está atorado. Y no tanto porque sea incómodo de por qué no agarra la onda, sino porque te duele su alma. O sea, es como te estás perdiendo todo lo que Dios tiene para ti. Y yo te lo puedo decir aquí en Horizonte. En marzo cumplo 4 años que llegué aquí. Y gente que estaba en una condición cuando yo llegué, hoy día Dios los ha quebrantado y están acercándose a pedir ayuda. Ahora, créeme, es incómodo verles porque tú quieres bien para sus almas. Pero la palabra se lo suyo y es espera. Y si son 4 y si son 50, Dios nos ha esperado más a nosotros, ¿no? Yo resalto lo que Pastor Quique dice, predica la palabra. Eso es. Si viene y se sienta ahí, vamos bien. Ahora, predica la palabra, no te ponga a inventar en el púlpito, porque tus palabras no cambian a nadie. Cita los versos como hemos hecho y déjalo. Dios lo hará, esa es la idea. Bien. 2. Quiero ser mejor consejera. La gente de la iglesia busca psicólogos y no obtienen la sanidad de su alma. ¿Hay algún curso aquí en Querétaro? Sugiéreme, por favor. ¿Estás aquí? Sí. Bueno, déjame hablar por lo que sé. Hay un grupo de iglesias aquí representadas ahora mismo que están muy serios en la idea de formar y equipar la gente para consejería. Esto es parte de eso. Aquí mismo Quique tiene un seminario. Y la realidad de esta conferencia son los estudiantes del seminario que se están equipando. Entonces sí, creo que sí ha empezado algo. Nosotros estamos haciendo esfuerzo consistente por traer material. Entonces, ora, busca, hay ayuda disponible. Eso es lo más que puedo decir. No sé. Bien, sí. Y a tu primera declaración de quiero ser mejor consejera, mi anhelo es de que seas una buena aconsejada. O sea, de que hoy en la iglesia en la que estés, tú estés bajo autoridad y tu pastor o tu líder pueda ver crecimiento y la obra de Dios en tu vida. Eso va a garantizar que cuando Dios te llame y te prepare, va a ser una consejera mucho más eficaz. Perdón, déjame aprovechar de eso. Dale. Con lo que has oído esta semana, arranca. Sabes mucho ya, porque sabes mucho de ti mismo. Yo he tenido mucha escuela de consejería. Déjeme decirle, ya con lo que has escuchado esta semana, tienes más de lo que crees. Empieza contigo y deja que Dios te use. No tienes que tener un certificado colgando en la pared, sino tus luchas y batallas con Dios. Pídele a Dios que eso mismo pueda ser un recurso para tú poder usar a otros. No tienes que graduarte, sino arranca. Tienen mucho, no se imaginan lo mucho que tienen ahí, que pueden hacer mucho bien. Sí. Dice, ¿en qué momento suspendes la consejería? ¿Y cómo le explicas al aconsejado que ya no van a seguir? Kiki y yo hablamos mucho de eso. Sí. Y otros pastores aquí, Gracia Soberana y eso. Déjeme decirle, a mí me pasa. Hay veces que arrancamos el plan y hay un proceso en consejería. Eso no es a lo loco, sino, ok, vamos a reunirnos con cierta frecuencia y hay metas. Si eso no avanza, por ejemplo, en la consejería nosotros ponemos asignaciones. Por cada hora, son 45 minutos probablemente, por cada 45 minutos yo le dejo material de 4 horas de tarea.
y yo no lo recibo la próxima semana si no viene con la tarea. Entonces hay gente que, pastor, mire, aquí estamos, ok, vamos a revisar la tarea. Bueno, pero que mi mamá me dijo que, yo digo, bueno, mira, esta vez está bien. Y entonces hay deficiencia como entonces, o no, entonces mira, llega un momento en que no hay avances, no lo hay. De hecho, se está convirtiendo en un problema para mí y para él. Entonces yo le digo, mira, yo no soy la persona que te puede ayudar, es obvio, porque no hemos avanzado. Yo quiero que tú ores. Si esto no cambia, entonces yo te voy a sugerir que pase con otra persona. Porque déjeme decirle honestamente, yo creo que hay personas mejores que otras para alguna persona. Hay como que enganchan bien, como dicen los mexicanos. Sí. Exacto. Enganchan y los afectos son importantes porque tienen que estar los afectos conquistados. Entonces yo se lo digo con sinceridad, mira, puede ser que yo no sea la persona, pero yo no voy a estar desperdiciando el tiempo cuando hay mucha gente necesitada. Así que vamos a hacer un pacto. Si en X semanas yo no veo que hay consistencia en la asignación, entonces yo voy a entender que es que tú no quieres trabajar conmigo y te voy a referir. Eso yo lo he hecho muchas veces, muchísimas veces. Yo creo que eso puede pasar, con toda la buena intención. No nos estamos entendiendo. No sé, aquí hay más gente que puede hacerlo y yo lo refiero a otra persona. Eso a mí me da paz porque oramos, o por supuesto yo no cierro el caso con conflictos, es decir, yo estoy en paz. Yo no estoy diciéndote que tengo nada contra ti ni tú contra mí. De hecho, vamos a orar juntos, pero sencillamente ahora mismo esto no está avanzando. Y yo estoy en paz con eso. Esa es la idea. No sé si responde. Creo que sí. También sería útil hay un común denominador que es lo que desbloqueó para mí Indiana, es que hay herramientas para desbloquear también. Porque muchas veces no avanza porque no hay sacado toda la verdad, no hay una evaluación honesta. Entonces, si te está llevando Dios a prepararte en este tema de consejería, sería bueno que te prepararas en pro de conocer estas herramientas, porque muchas veces que yo no veo que no avanza y es que no hemos dado con el corazón del tema. Y hay muchos recursos, encuestas, evaluaciones, yo sí he enseñado en eso y tenemos los recursos para poder destrabar y decir, era por esto, es que no habíamos ubicado que este era el tema y estábamos atendiendo otro arroyo, ¿no? Por la gracia y la misericordia de Dios hoy vivo confiado en Él, buscando conocerle y hacer su voluntad. Sé y creo firmemente que la santificación es progresiva, que Dios todos los días hace su obra en mí. Reconozco que no puedo hacer nada fuera de Él, porque nada bueno puede salir de mí si Él no pone en mí, si Él no lo pone en mi corazón. Como Pablo le puedo decir que lo que no quiero hacer eso hago, pues no he dejado de fumar. Y esto me duele porque sé que daño el templo del Espíritu y no doy testimonio de mi Señor Jesús y sobre mi vida. ¿Me puedo dar un consejo para dejar de justificar el que no puedo dejar ese hábito? Bueno, mira, de lo que hemos aprendido aquí hoy, para ser consistente con lo que enseñamos, hay dos agentes que trabajan el cambio en el corazón. Yo imagino que se lo saben de memoria. La palabra y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo no cedo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta lucha tan grande? Bueno, hay palabra específica, hay obra del Espíritu específica para trabajar, de tal manera que switché la modalidad de incredulidad a gracia, el mismo diagrama. Y yo te recomendaría lo siguiente, busca ayuda primero, busca ayuda de pastores que puedan decir, vamos a trabajar estos versículos, de tal manera que venga palabra de Dios en ti relacionada con esos casos de ídolo, de lo que sea, de hábitos, hay muchos versículos. Y vamos a entrar en un plan de oración y luego en un plan de seguimiento, porque la idea es esta. Ok, arrancamos esta semana. Entonces, el lunes no fumé. Entonces, el martes fumé. Y entonces, está el récord. Yo le digo a la gente, escríbeme. Ven la próxima semana. Vamos a ver cómo fue tu semana. Bueno, 2 días sin fumar, 3 días sin fumar. Escríbeme cuándo fumaste, en qué instante fumaste, todo lo relacionado, por qué, cuándo pasó. Entonces, sabiamente empezamos a bloquear esas cosas. Bueno, usualmente me di cuenta que fumé cuando estaba solo, o fumé cuando tenía mucha presión. Entonces empezamos a identificar. Esto es una lucha espiritual. Esto no es tan sencillo. A veces somos muy simples.
Entonces, ahí es donde entra la ayuda. Por eso yo insisto, la comunidad. No luches solo. Esas no son cosas para luchar solo. Yo creo que no necesitas más evidencias de que tú no puedes. Entonces, busca ayuda. Alguien a quien tú puedas rendir cuentas. Esa es la palabra clave. 3 cosas. Palabra, espíritu, oración, rendición de cuentas y seguimiento. Y Dios tiene poder. Eso yo lo he visto miles de veces, con cosas más complicadas que eso. Lo que yo puedo asumir ahora mismo es que estás luchando sin mecanismos. Como decía Quique, hay herramientas para esto. Quizás estás luchando, como decimos los dominicanos, a lo loco. Y quizás Dios te está diciendo, no funciona así. Busca una ayuda mejor. Ahí entra la comunidad de la fe. Otra cosa que yo aconsejo, y eso es junto con los líderes de la iglesia, busca un grupo de hermanos con quien sean de tu confianza, quienes te amen, y haz un equipo de oración. Un equipo de oración. 10 gente, no más de ahí, que se comprometan a orar por ti. Y a quienes tú vas a mantener informados de cómo van las cosas. Son gente de tu confianza. Porque hay muchos problemas que van a vencerse con oración. No todo es un asunto de estrategia, de quita y pone, sino de orar más a Dios. Yo pienso que eso es muy sabio. Es lo único que se me ocurre. ¿Cómo aconsejas a alguien a quien acaban de diagnosticar cáncer? Déjeme decirle, a veces la palabra no es aconsejar. Yo cambiaría la palabra y decir cómo amas a una persona que se le ha diagnosticado cáncer. Más que consejo, es amarle. Yo le voy a contar algunas experiencias. Yo he tenido casos. Algunas veces yo no hago nada. ¿Sabe lo que hago? Ir allá, me siento y lloro con la persona. Estamos ahí. Y estoy ahí. Y estoy orando. ¿Podemos orar? Sí. ¿Quieres que te lea un versículo de la Biblia? Pero yo no tengo una fórmula. Yo, obviamente, digo, bueno, esto es un caso importante para ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un pilar de consejería. Nosotros vivimos en eso. La soberanía. Pero hay casos que no vaya con esa mentalidad de que le llevo la fórmula. No, lo que la persona dice, siéntate aquí conmigo. A mí me han tocado muchos casos que lo que la persona necesita es alguien que lo ame. Y muchas veces la persona no quiere oír nada. A mí me pasa mucho eso. Estamos aquí, lo abrazo, la abrazo, puedo leerle la Biblia, pero yo no voy con ninguna intención de nada. Es simplemente caminar juntos. Caminar. Por ejemplo, yo incremento las visitas. Esto va a ser un proceso largo. Un proceso largo. ¿Tenemos tiempo para contar una historia? Ok. Le voy a contar esa historia. Una historia relacionada con eso. Bastante fuerte. Una persona en la República Dominicana a quien yo discipulé, lo casé, fui su mentor de por vida. Esa persona a un momento le entró una enfermedad muy extraña, muy extraña. Las células están atacando las células y en un asunto en la sangre. Los mejores doctores de la República Dominicana no pueden. Bueno, el caso se transfiere a los Estados Unidos, se manda el récord. En los Estados Unidos hay un hospital que es de investigación, es federal, está en Washington. Y ellos solamente trabajan cosas científicas. Ahí usted no entra por una gripa. Eso no es un hospital para gripa. Eso es un asunto, no se sabe lo que eso. Bueno, el caso fue tan impactante que el hospital dijo, no se interesa el caso. Solo habían habido 2 casos en el mundo de eso. Y los científicos dijeron, este es. Pagaron todo lo que había que hacer para investigación. El hermano lo llevan allá, están los científicos trabajando, le cambiaron la sangre, y eso era investigación, era un caso muy popular. Bueno, un buen día recibimos una llamada de uno de los médicos a los familiares, dice, se muere en 2 días. Bueno, 2 días o 3 días, prácticamente días. Entonces los pastores en la República Dominicana me dicen, bueno Luis, tú eres el hombre, es decir, tú eres la persona que ha estado más cerca de él, esa persona es tuya, tú eres su pastor, tú vas a darle la noticia. Bueno, entonces, esos son de los momenticos que yo desearía, ¿y qué hago yo en el ministerio?
¿Qué es lo que? A mí me encanta ir cuando nace un bebé, cuando cumplen años, cuando aumentan de sueldo al hermano. Esas son las cosas que a mí me encantan. Bueno, pero el punto es, yo llegué y la persona estaba ahí. Era un caso raro porque no era contagioso, ¿no? Sí, era una persona que, así como estamos aquí que yo hablando. O sea, no había debilidad, nada. Era un caso extremado. Cuando esa persona me vio en la puerta del hospital, entonces él dice, pastor, ¿qué usted hace aquí? Bueno, yo tengo que hablar contigo. Dígame. Mira, Máximo, se llama Máximo él. Mira, Máximo, tengo que decirte que vas a morir. Estoy aquí y estoy listo para estar tus últimos días contigo. ¿Qué vamos a hacer? Así mismo. Y se me queda mirando, dice, predíqueme. ¿Cómo? No, predíqueme. Ok, cogí mi Biblia. Yo tengo no sé cuántos sermones. Bueno, cuando yo entré, el jefe del caso me dijo, ¿usted es el pastor que viene? Ah, sí, mucho gusto, me prepararon. Mira, hay algo que queremos decir. Como no es contagioso, ni es nada, tú tienes toda la autoridad del hospital, todo el respaldo para complacer su último deseo. Es decir, lo que él pida que esté en Washington, lo vamos a complacer. Solo digno. Hay choferes, hay dinero, todo lo que... Estamos tan agradecidos del caso que queremos que tú lo honres. Entonces yo fui con esa. Yo dije, bueno, algo tengo que llevarle. ¿Qué vamos a hacer? No, prediquen. Cuando ya yo iba por el segundo sermón, yo, mira, se me olvidó decirte algo. Yo quiero decirte que aquí me dijeron, con toda la confianza, mira, Máximo, tu caso, la verdad que Dios te ha usado para bendición de otro y tenemos esta opción. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Qué quieres que hagamos? Lo que tú quieras. Piensa en lo que tú quieras. Y así que, otro sermón. Yo no, tú no estás entendiendo. Yo te estoy diciendo que lo que tú conoces Washington. Yo no sabía lo que estaba hablando porque yo nunca conocía. Pero yo dije, aquí deben haber muchas cosas. De su ventana se veía la Casa Blanca. Y yo decía, vámonos. No, otro sermón. ¿Qué está pasando aquí? Y yo que fui a consolarlo, yo dije, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué yo hice en ese momento? Llorar con él. Me pasé horas con él ahí. Él se dormía, yo dije, tal vez se murió. No se murió. 2 días. Bueno, de hecho no murió ahí. Yo me tuve que regresar y luego él murió. Pero él me dijo varias cosas. Una cosa que me dijo, gracias por amarme. Gracias por amarme. Yo estoy feliz de que usted esté aquí. Y bueno, yo estoy aquí a tiempo completo para ti. Yo no sé cuántas meditaciones hice, ni cuántas cosas hice. Y orábamos y todo. Pero mi punto en ese momento es, primero, el poder de Dios. Yo vi a ese hombre con Dios. Me decía, pastor, yo aprendí de ti que lo que sostiene la palabra, no me hable de restaurante, no me hable de Washington. No vamos a perder tiempo. ¿Cuánto es que me queda? Bueno, Dios dice en qué día, entonces, ¿para qué vamos a salir? Biblia. Eso es lo que necesito. Háblame. Pero yo voy a decir esto. ¿Qué pasó conmigo ahí? Que Dios en el instante me dio la gracia. Porque cuando yo iba de camino, ¿y cómo que se lo voy a decir? Voy a empezar por la boda. Yo estaba nervioso. Es decir, yo no sé cómo va a reaccionar. Pero en el momento en que lo vi, que estaba ahí, ¡pum! Dios me dio su gracia. Dios no te va a llamar a algo que no te va a equipar. Entonces, yo no sé, una persona con cáncer, no hay fórmula, ve equipado, ve con la palabra, preséntale a Dios y quizás lo que vas a hacer primero es llorar mucho con él. Pero ámalo, no lo aconsejes, ámalo. De hecho, le voy a decir el cuento, no sé si yo te lo termine aquí. Esa persona me dijo a mí, yo solamente le tengo una petición, pastor, además de sus hijas, me la dejó particularmente. Me dijo, mire, pastor, yo quiero que usted predique en mi funeral. Y además le tengo el texto. Y yo dije, es un hecho. Adivinen lo que pasó. En ese funeral se convirtió mi mamá.
cuando ella oyó la historia y todo. Es decir, que Dios lo usó en la tumba a él para convertir gente. Todo esto para decirle, Dios me dio la gracia en el momento, no sé. Pero no es aconsejar en sí, es amar, estar ahí, ser tú, ser real. Eso es. Yo no voy a seguir. No sé si. Fue el que mandó el video a los 15 años de su hija también, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ese mismo. Bien, creo que la segunda va muy de la mano. Bueno, ibas a decir algo. No. Ok. ¿Cuál es el caso más complicado de consejería que has tenido y cómo se resolvió? Yo tengo dos que me has contado, pero no sé si vas a meter un toque. Dale. No, me gusta oírte. Me encanta oírte. No, cuenta el de... Es que tú eres mexicano, me gusta oírte. Además, es que Quique, yo le digo una cosa y él le pone tanta gracia. En serio, yo dije eso. Dale. No, dale. No me acuerdo bien los detalles, así que me tienes que... Dale. Lo hacemos entre los dos. Dale, bien. Okay. Hay una persona, un famoso ejecutivo de una multinacional, sí, que llegó a consejería contigo, porque tú eres el pastor hispano. Sí. Y quiero que tú hables con mi esposa, que es argentina. ¿Te acuerdas? Ajá. Porque no sé qué hacer con las hispanas y yo no las entiendo y tú eres el pastor hispano, así que tú me puedes ayudar con mi esposa hispana que no la comprendo y ella no me entiende y estamos mal y tú muy sabiamente dijiste, después de 2, 3, dijiste, ok, me gustaría hablar con ella. Y cuando la ves en Skype, resulta que te ves el otro lado de la historia, ¿no? Que él se veían 2 veces al año, si no mal recuerdo. Ajá. ¿Sí? Y ella te decía, es que es un muy buen esposo porque no nos hace falta nada. No es problema necesario, pero yo necesito un nombre. ¿Sí? Y tú te empezó como que a los foquitos, entonces realmente decía, ella lo ama y lo respeta y le honra y lo que ella quiere es un hombre en su vida y cuál es el tema. Y después de 2, 3 sesiones salió el rollo que te dice, que tú pero ¿cuál es el problema? Y él dice, bueno, pastor, es que tengo un pequeñito problema con pornografía. ¿Te acuerdas? Ya me acuerdo perfectamente. Y dice, tengo un pequeñito problema con pornografía. Y Luis, siendo Luis, dice como, ¿qué tan pequeñito? Y dice, bueno, pastor, es que, hace un tiempo fueron los del FBI a mi casa porque tuvo un tema con pornografía infantil. Y el rollo era de, o sea, como alguien que viene porque quiere que le arregles a su esposa, resulta que el tema es que tiene una adicción a pornografía infantil que ya el FBI fue a su casa porque se infiltra la gente para poder monitorear a estos pedófilos y demás, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo bien la conclusión porque por eso no decimos nombres ni nada, ni empresas, porque hay un principio de confidencialidad. Pero el tema, sobre todo en consejería, es complicado porque tú no lees eso. O sea, tú como que algo no te da paz, como que no estamos avanzando. Oye, pero la esposa la veo bien o el cuate no está ya. Y el tema es de que hay un pecado detrás del pecado que causa todo este tema, ¿no? Correcto. ¿Y cómo concluyó? Nada más ahí dame el... La verdad que yo ni me acordaba de eso, Kike. Pero en verdad la persona no quiso. Yo me acuerdo que ya no regresó, pero sí. ya... sí, no podía hacer nada. Había implicaciones legales, incluso no puedo hacer nada. Pero fue muy impactante para mí. Sí. Porque lo que más me impactó fue, la persona, él no tenía problema. Lo que vimos aquí, no, un problemita. En serio, un problemita. Y el FBI fue a tu casa. Como que no me cuadra el diminutivo con el FBI. Yo no sé aquí en México, pero no estoy seguro que dirá un problemita eso. Y eso fue muy difícil. A veces el problema es también que yo quiero ser de bendición a otro. Entonces cuando la persona por su propio orgullo se destruye, eso a mí ¿cómo dices tú? Me troza, me rompe, me quiebra, me hace pedazos. No. Tú usas otra palabra, pero es que él usa tantas que ni él se acuerda. Pero el punto es, esas son las agonías más grandes que vivo. O sea, yo digo, wow, esa persona cree que se está amando y se está destruyendo. Eso es impresionante. ¿Cómo tú puedes llegar a un punto de que te amas tanto que te está destruyendo? Eso es, ¿cómo tú explicas? O sea, te quiero ayudar, cede. Y la persona dice, no, es que yo. Pero todo lo que se evidencia es que va para abajo y se destruye. Eso a mí me destroza. Digo, tuvo oportunidad. Ese es uno. Pasando al otro para el mismo tema y ver un lado de
verdad y de restauración. El otro brother que igual está contigo allá, que él igual él sí fue a la cárcel y que ya salió y está congregándose y tú le aconsejas y está hasta ¿te acuerdas con el pastor que lo estaba como condenando porque no confiaba en él y tú decías, dile que estoy viéndolo yo? Ese es un caso de alguien que cayó en pornografía infantil, porque fue un tema que también... Sí, ese es un caso de un líder de jóvenes de una iglesia. Un líder de jóvenes de una iglesia. Y duró 12 años preso. Perdió todo. Empezó un asunto en internet, una inclinación, pornografía, eso yo lo manejo. Y se convirtió en un atentado casi. La FBI otra vez. Una persona del FBI se fingió como menor y ahí fue la evidencia. 12 años preso, la persona aprendió la lección. Entonces salió de allí. Cuando a usted le pasa algo así, sobre todo en un país como los Estados Unidos, usted está literalmente muerto. Todos los récords, todo computarizado, dicen que usted no es una persona confiable. Usted puede alcanzar la libertad, pero el récord está ahí. Entonces la persona realmente se arrepintió, Lo perdió todo, no pudo recuperar su familia, nada. Entonces, ¿qué hacemos con el hombre? El hombre llegó a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces, bueno, yo no tengo problema en trabajar con él, yo quiero trabajar con él. Déjame decirle una de las cosas que esos casos a mí me dicen, ese puede ser tú. O sea, él me cuenta lo que hacía líder. O sea, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? La gracia. Entonces yo le tomo aprecio a esa gente. Yo digo, tú me ayudas a mí a cuidarme. Y él llora y dice, wow, lo perdí todo. O sea, yo he llamado a mi esposa y literalmente me dijo, no te quiero ni cerca. Tú estás desechado de la familia. Bueno, el punto es, ok, vamos a arrancar la palabra. Y la persona ha ido creciendo. Bueno, ahora mismo va a dirigir un grupo de adictos arrepentidos. La persona es perfecta para ese grupo. Ok, yo te entiendo, yo estuve ahí, pero aquí está la palabra, lo que me salvó ahora. Entonces, bajo uno de los ancianos, John, el hombre está predicando. Es un trofeo para Cristo. Esa es la idea. ¿Quieren otra historia? No. Tengo así. Última, Okay. última. Es petición personal, porque eso es bueno. Yo la he contado en los domingos a Horizonte. La del brother, literalmente el hermano de la que servía de diácono en la iglesia, que era una eminencia, y que te dijo la hermana, Pastor Luis, vaya a hablar con mi hermano, tiene Sí, ya sí. todo, dale, Sí, papá, sí. dale con todo. Okay. Bueno, esto es mucho del orgullo. Yo sé, Ese es perfecto. por eso me encanta a mí, porque es... Yo debí de pensar en eso en la prédica. Okay. Esta es la idea. Una hermana de la iglesia me dice, pastor, mire, yo necesito que usted vaya. ¿Qué fue lo que te hice? Okay. En otros países, yo no sé aquí, pero en mi país, en la República Dominicana, hay mucha credibilidad a los pastores, mucha. Eso es impresionante. Un pastor es un pastor, aún para un incrédulo. Por ejemplo, si pasa algo en el vecindario y hay un problema grande, viene la policía, si hay un pastor, lo que el pastor testifica, eso es. O sea, hay mucho respeto a un pastor. Incluso uno tiene acceso a los hospitales, tiene un carnet, yo puedo entrar donde quiera a un hospital siendo pastor. El caso es, esta persona me dice, pastor, venga, mi hermano, mi familiar está básicamente, o sea, ya está declarado, básicamente no sale del hospital, está muerto. Él no lo sabe, siempre, yo no sé por qué es el asunto, a mí me toca. Sí, exacto, pocos días, entonces no es contagioso, así que es una oportunidad, por favor, le suplico. No hay problema, vamos. Llegué, el tipo es un genio, el cuate. El cuate es un genio, increíble, preparado, súper filósofo. Bueno, yo llego, él es, ok, déjame solo y yo quiero dar mira, yo soy pastor. Ah, qué bueno, pastor, que usted esté aquí. Entonces, ¿qué usted hace aquí? Yo vengo a hablar contigo.
mira, tu situación es complicada, los médicos no dan mucha esperanza y yo quiero compartirte del Evangelio. Bueno, y de verdad yo no estoy seguro que usted... No, yo vengo. Pastor, no pierda su tiempo. Entonces me dijo en una, mira, yo le voy a decir algo, no pierda su tiempo conmigo. Yo dije, mira, Porque te dijo, bueno, pastor. es que se la sabe mejor que yo. ¿Para qué tú me pides que las cuentes? Ahí te va, porque después tú le compartías y él te decía, no, pastor, no pierda su tiempo, no pierda su tiempo. No, pero que esto, no, pastor, no pierda su tiempo. ¿Tú estabas ahí? Ah, su verdad. Tú me la contaste, a menos que me haya chamaqueado. Pero que le dice, mira, pastor, a mi hermana y usted, qué bueno que le funciona su... Sí. Ya me acuerdo. Él dijo, mire, eso está bien, pero para ella. Eso es para gente cortemente. Ya me ofendió. Dije, mira, oye bien, tú por respeto tienes que oírme. Déjame decirte, tú no tienes opción. Yo ahora pudiera estar en la playa y yo vengo aquí para amarte. Tú no tienes opción. Yo sí tengo opción, tú no. Tú necesitas escuchar. ¿Qué más yo le dije? El tema es que es un filósofo, entonces le dice, no, pastor, eso qué bueno que le funciona a usted y a mi hermana, pero a mí no, porque eso es para nada más a los que no piensan y demás. Y dice, pastor, mira, yo tengo opciones. Y ahí es donde te arrancaste. No, yo tengo opciones. Yo puedo estar con mis hijos jugando pelota, yo puedo estar en la playa, yo puedo estar comiendo. Tú te mueres en 2 días. Y fue donde entonces Dios... Y se arrepintió. No, en serio, yo creo que aceptó a Cristo. La persona en un momento lloró, mira, perdóname, gracias, ora por mí, sí quiero. Murió a los 2 días. Pero en el último día dio mucho testimonio. Dijo, búsqueme a los familiares. Y dijo, yo quiero hablarte. Lamentablemente, muy tarde, pero descubrí lo más valioso en una cama de enfermedad. Vivan para Cristo, le dijo a los familiares. Así que yo espero verlo en el cielo. Muy bien. Hay más, pero las guardaremos para el próximo año, papá, porque si no nos las acabamos aquí todas. Okay. Ya esas son las últimas 2 de ayer, ¿verdad? Del jueves. Ok, bien. Ok, llega la mamá de un alumno a cita conmigo para tratar sobre comentarios del niño, 6 años, respecto a eventos recientes de su casa. El papá engañó a la mamá está muy triste, se ha tomado botellas, se han peleado frente a mí y quiso cortarse con unas tijeras las manos. Y acepta y confirma lo sucedido y me pregunta llorando, ¿qué hacer? Me dice que se siente terrible. Soy psicóloga y estoy en el departamento psicopedagógico del colegio y los papás no son cristianos. ¿Cómo puedo empezar a acercarme para poder evangelizar? Aparte del orar, la palabra, hay un riesgo, sobre todo si tu escuela es secular, en el que te puedes meter en problemas ¿sí? El tema que tiene que ser muy sabio y muy eficaz. El extremo de esto es un cuate en Cuernavaca que lo corrieron de su escuela. Y él decía, es que estoy sufriendo por el evangelio, porque me corrieron del trabajo por ser cristiano. Y empezamos a investigar y no, lo corrieron porque él daba clases de música y en vez de clases de música predicaba la Biblia. Entonces, tú le estás robando a la escuela, se pagan por dar clases de música, tú das clases de música y en tu tiempo libre predica el evangelio. Entonces, el tema es, en este caso tú tienes oportunidad de meter semillas que puedas cosechar después por fuera, ¿sí? Entonces, unas muy buenas herramientas es, en Horizonte tenemos tarjetas que nada más dicen Horizonte Querétaro, estás invitado, con los datos de los servicios y no comunica nada más que un lugar en el que te pueden ayudar. Si estás en una iglesia que provea un servicio de consejería bíblica, sería eficaz, como recomendarías a un dentista para algo así, decirle, ¿sabes qué? Conozco un lugar en el que aconsejan desde la perspectiva de Dios. ¿Te interesa que te dé los datos? Pero así como te recomendaría un nutriólogo o algo así, ¿no? Repito, sé sabio. La Biblia, Jesús dice, sean astutos. Entonces, ocupa la astucia para poder
predicar el evangelio, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, repito, tu chamba, porque estás en horario secular de trabajo, es nada más sembrar semillas como hay esperanza, hay consuelo, hay un camino, o sea, y usa los atributos de Dios sin decir necesariamente, pero que cuando llegue una plataforma de consejería bíblica, de repente el consejero diga, hay esperanza, hay camino, hay verdad, lo relacione con Jesús y diga, de esto me estaba hablando la psicopedagoga, ¿sí? Entonces, sé sabia y creo que es lo que yo te podría decir en ese tema. No tengo nada que añadir a eso. Perfecto. Eso es lo que iba a decir. Ok. Y no te equivoques, porque ya sé que está gente que está pensando, pero es que la Biblia dice que no te avergüences del evangelio y que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Sí. El tema es que tú estás predicando para llevar a un lugar en el que pueda haber un mecanismo para recibirla. Todavía no la puedes recibir. Entonces es sabio. Yo le diría que es exactamente eso, decirle, dale esperanza. Dale esperanza. No la dejes salir en su agonía. Yo creo definitivamente, hay mucha sabiduría en lo que Quique está diciendo. Y creo que tiene mucho peso y eso es un problema que tenemos que enfrentar. Pero yo creo que la iglesia ayudaría creando esos mecanismos. Si hay unos servicios de consejería en la iglesia, sería muy fácil referir, sin violar nada. Pero yo diría, ora, dale esperanza y haz que puedas ponerla en contacto con una iglesia local. Y algo también, sobre todo en temas de consejería, súper útil, conéctate con su necesidad. O sea, también usa tu historia. Es que ya no sé, la pregunta dice, ¿qué hacer? Y puedes decir, ¿sabes una cosa? Yo hace poco también estuve en un momento en el que no supe qué hacer. Y Dios me rescató. O sea, no es, te estoy metiendo, Dios, esta es mi experiencia con Dios. Y, por ejemplo, en Horizonte estamos orando por eso. Ahorita me anima mucho que van pastores también de Gracia Soberana a lo de Indiana y demás. Pero estamos orando por en enero poder arrancar, estamos viendo si lunes o jueves, un día de consejería bíblica a la comunidad, gratuita. Entonces la gente puede decir, ¿sabes que hay una iglesia en Tlacote que es gratis y te pueden aconsejar? Ve, ese es el teléfono. Entonces la idea es, como dice Luis, el poder proveer a nuestra comunidad recursos para que la gente pueda aterrizar en un mecanismo integrado a Cristo. Tu chamba literalmente es ser como Andrés, creo es, que nada más los presentaba a Jesús, ¿no? Así como, mira, ahí está Jesús, vas. Y es lo que yo te puedo recomendar. Entonces, porque te va a encontrar aquí. Y aquí entonces ya puedes orar por ella. Pero repito, aquí ya puedes, oye, invitar a tu discipulado. O sea, ya estás en un entorno cuidado en la gracia en Cristo para pueda conectarse más ágilmente. Bien. Siguiente. Matrimonial. Matrimonial dice cuando, digo, resumiendo toda la queja, pero bueno, dice cuando lo reclamo algo, lo único que hace es hacerse la víctima. No me dice groserías, pero nos dejamos de hablar sin resolver nada. O él aclara las cosas. Yo creo que es eso que me deja que piense en lo que yo quiero hacer, pero se queda todo así sin solución ni aclaración. ¿Qué se hace cuando, esa es como la queja y después viene la pregunta, ya sabes. ¿Qué se hace cuando el hombre es machista? ¿Qué puedo hacer para que de mi corazón se quite el enojo que siento hacia mi esposo? Siento feo sentirme así con él, pero al verlo o acordarme se vuelve un resentimiento o vuelve el resentimiento. Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Una buena pregunta. Yo creo que hay cosas importantes aquí. Por ejemplo, tú amas no porque el otro se lo merece. Vamos a empezar por ahí. En el matrimonio es un pacto. Y el pacto es que yo amo porque yo hice un pacto con Dios para amar a esta persona. Cuando yo amo, mi amor no puede estar basado en méritos. Ni cuando perdono, ni cuando amo. Porque entonces, si la persona cambia, mi amor cambia. Entonces, tú no debes sentir aprecio hasta su esposo porque él se lo merezca. Eso es extremadamente importante y complicado también. Yo amo porque hay un pacto y yo voy a glorificar a Dios. Entonces, si yo pongo a depender mi amor de cómo van las cosas, eso va a ser así. Entonces, yo le digo a la persona en consejería, mira, vamos por parte, vamos a rectificar. Primero, tu pacto es con Dios. ¿Se merece Dios tu amor? Siempre. Dios te dice, yo te salvé, yo te compré, me perteneces, ámalo. Entonces amamos porque Dios manda, no porque el otro se lo merezca. A veces eso luce sencillo, pero eso es extremadamente importante.
Porque déjame decirte algo. ¿Quién se merece nuestro amor? A ver, con todas las cosas que pasan. Eso va a ser muy difícil amar así. Entonces, una corrección que debemos de hacer es, bueno, mira, cuando él se porta bien y cuando él no se porta bien, la razón por la que lo amo es la misma, Jesús. Jesús es la base. Entonces, con ese paso dado, ahora yo clamo a Dios para que Dios haga el cambio. Pero yo le voy a decir lo que la Biblia dice. Dice que para que ganes a tu esposo incrédulo con tu conducta. Y aquí es que está el punto. Y de verdad, este es el problema, una respuesta general. Va a ser muy difícil dar una respuesta particular. Pero órale a Dios que su poder sea tan evidente en ti, que ese hombre quede impactado al ver a otra persona. No hay una cosa más poderosa que eso. Miren, una historia. Okay. Yo pienso que se parece mucho. La misma historia. Yo no sé cuántos casos hay. Esto fue en República Dominicana. Mira, pastor, viene ella sola. Pastor, no aguanto, esto es muy difícil, yo sufro mucho, la persona me hiere, bla, 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 todas las cosas que dicen. Entonces, ok, vamos a empezar. ¿Y qué tú piensas que es el problema? Bueno, que la persona es ruda y yo estoy haciendo mi trabajo. Sí, eso yo lo entiendo. Ok, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a orar, que tú te llenes del gozo, etcétera, etcétera. En la segunda sección, yo digo, vamos a hacer un experimento solamente. Yo quiero que tú, a todo lo que tu esposo te pida, tú le vas a decir que sí. A todo lo que él te pida. Excepto que sea pecado. ¿Ok? Ok, oye bien. Todo lo que él te pida, dile que sí. Pastor, pero mira, ya él está pensando en el divorcio, pastor. No, tranquila, deja el divorcio así, arranca. Y hablamos, eso fue un martes, le dije, de hecho no podía la semana así. Bueno, eso no. Adivinen qué pasó. La semana que viene, una gente sin cita aparece. Y me llama la secretaria, pastor, aquí hay una persona que quiere hablar con usted, pero no tiene cita hoy. Sí, en serio, ¿y quién será? Se llama fulano de tal. Yo no tengo ni idea quién es. Pero, ¿y es posible atenderlo? Bueno, sí, reemplazamos las otras, te puede decir. El esposo de la mujer llegó. Yo quiero hablar con usted. Pues. Yo soy fulano. Mucho gusto. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué fue lo que usted le dijo a mi mujer? Eso es real. Bueno, sencillamente hay que reflejar el amor de Cristo en ti, cosas. Esa mujer como que está rara, pastor. ¿Y por qué tú dices eso? No sé, ella tiene como una alegría. Yo estoy como un poquito inquieto. ¿Usted cree que ella está bien? No, ella está súper bien. Yo no quiero lucir fantástico en esto. Pero todo el mundo, déjame decirle así, si la persona es incrédula, está vacío, está sin Cristo. Eso es, ¿cómo se sostiene? Una persona creyente casado con un incrédulo, porque así supuestamente en la historia se casaron antes, quizás te convertiste después. Eso es una amenaza continua, aunque tú no hables. Aunque tú no hables, se siente el otro, es que yo no tengo esa paz, o sea, que no. Ellos no saben cómo explicarlo, son orgullosos, yo no quiero eso. Eso es para gente fanática, corta de mente, pero ellos ven y dicen, hay una paz que yo... ¿Cómo tú reversas eso? Amando. Amando mucho. Porque nadie rechaza ser amado. Nadie. Entonces, ahí es donde yo digo, ve una milla más. Una milla más. Dale. Dale todo lo que puedas. Y Dios se agrada muchas veces en hacer eso, una transformación. Contaba otra historia, Miguel Núñez. Decía que fue una familiar de ella, es el esposo incrédulo y llegaba alcoholizado y violento y demás, y ella orando y creyendo y difícil, pero dice que un día empezó a ir a la iglesia el esposo y le preguntaron cómo estuvo y dice que un día llegó tan tomado que
llegó y llorando y le dijo a la esposa, vamos a meter Biblia. Primera de Pedro 3 dice, esposas, a un mecanismo, están sujetas, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Entonces, la Biblia tiene razón todo el tiempo. Entonces dice que ella nada más así le oraba por él, le servía, le amaba, esperaba pacientemente. Y un día este cuate llega tomado, llorando, se pone de rodillas a pedirle perdón y decirle, yo quiero lo que tú tienes. Y ella dice, pero ¿cómo ahora por qué? Dice, es que, y usa este ejemplo, dice, es que nadie puede amar un perro como yo si no tiene a Dios. Y yo quiero lo que tú tienes. Y él, por lo que entiendo, le contaba a Miguel que hoy sirven en la iglesia como pareja. Entonces, esposa, tú no sabes. Tú no sabes cuánto va a ser, pero Dios sí sabe. Entonces, aquí está la conclusión de esta parte. No le pidas a tu esposo que te dé lo que solo Cristo puede darte. Te siente, pídeselo a Jesús, no a tu esposo. Hashtag consejería bíblica. No le pidas a tu esposo. Eso es oro. Eso es oro. Mujer, eso es oro, créemelo. Pau, eso es... ya lo retuiteó, dice. Bien. ¿Se puede exhortar a los padres? Si sí, ¿cómo hacerlo y orar por ellos? ¿Se puede exhortar a los padres? Si sí, ¿cómo hacerlo y orar por ellos? El problema es, ¿quién está haciendo la Sí, pregunta? ya hablamos de eso arriba, pero vamos a decir que es una respuesta general para una pregunta general y puede ser un chavo de 17 con su papá o un hombre de 40 con su papá de... Vamos a asumir que es un hijo. Sí, definitivamente. El amor, porque ama, hiere para sanar. Ahora, el punto es que la exhortación debe hacerse en el contexto de la honra. Ahí es donde está la dificultad. Entonces, sí, pero cuídate de honrarlos. Entonces, esa es la idea. Yo no sé, uno termina diciendo lo mismo. Que yo nos reímos, porque al fin y al cabo es lo mismo que repetimos. Él le pone las palabras mexicanas y se suenan diferentes, pero es lo mismo. ¿Cómo yo honro y exhorto? Amando. Esas dos personas tienen que tener todas las evidencias del mundo de que les amo, los honro, los estimo. Y ahora te tengo que decir algo más. Yo no creo que andan bien aquí. Yo pienso que deben de reflexionar en esto. Me luce que en esto no están siendo de buen testimonio. Pero es en ese contexto. Es obvio el respeto, el amor, la honra aquí. Pero por amor a Cristo, aún como hermana en Cristo ahora, quiero decirte que creo que deben de chequear esta parte. No creo que el testimonio esté bien. Es en esos términos que debemos de hablar. Pero el punto es que hay que amar primero antes de soltar. Nosotros a veces al revés. A veces nosotros somos eso es increíble, lo rápido que nosotros respondemos, pero yo diría primero ora, que tu corazón esté listo para amar, porque la parte de soltar la más fácil, si lo primero está en juego. Entonces, el principio aquí es, con toda autoridad, padre, quien sea, que requieran honra, yo puedo hacer eso en el contexto de la honra. Y la aplicación práctica de honrar es amar. Y yo tengo que asegurarme de amar. En el caso mío con mis padres, yo me convertí primero, el Señor me llamó en mi casa, yo vengo de un hogar ateo, mi tiempo universitario, yo vengo de un hogar que mis padres tenían mucha esperanza, de un hogar muy pobre, extremadamente pobre, y yo era la esperanza en muchos aspectos. Y como quien dice, mis padres estaban sembrando en mí, ahora me convertí. Mi papá dijo, fracasó esto. Yo quiero un hombre profesional, dinero. No así, pero la idea es, vas a hacer algo aquí. ¿Cómo es eso de que ahora evangélico? Eso, entonces, ok, ¿cómo yo voy a manejar esto? En mi casa, yo nunca en mi vida oí una Biblia. Nunca. Nunca en mi vida. Entonces, pero son mis padres. Ok, entonces el proceso despacio, mi papá, explícame, ¿cómo es que tú caes ahí? ¿Cómo?
Entonces ahora yo estoy leyendo mi Biblia. Hubo un compadre que le dijo a mi papá, cuando la gente lee mucho la Biblia se vuelve loco. Entonces mi papá, ¿tú estás leyendo la Biblia otra vez? ¿Pero y por qué? ¿Tú no la leíste esta mañana? Deja eso. O sea, y yo le dije, oiga, nosotros le decíamos don de cariño, don y doña. No sé si en México eso se usa. Una expresión de honor. Don, oiga bien, tranquilo, yo no me voy a volver loco. Y él, entonces, ok, empezó el proceso. Él dice, otro compadre, porque los compadres son increíbles. Esos son los consejeros allá. Un compadre le dijo, mire, no se preocupe mucho, es un asunto emocional, eso se le pasa. Eso yo lo he visto. Déjalo tranquilo, déle 3 meses. Y usted verá eso. No le ponga, si le pone mucha atención, el muchacho va, déjalo así. Y el Señor empezó a hacer la obra. Entonces, ¿cómo cambió la modalidad de preocupación a motivación? ¿Cómo se transfirió eso de estar preocupado a estar alentados, animados? Mi amor hacia ellos. Yo recuerdo a mi pastor diciendo, ámalos. Ok, entonces aquí estoy yo leyendo mi vida y de sentarse con mi papá y decirle, yo te quiero mucho, yo estoy agradecido por ti. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, yo te quiero mucho. Y tú eres mi amigo, fue mi mejor amigo. A mi mamá, ¿puedo ayudar en algo aquí? Oye, ellos empezaron a ver, ¿qué es lo que está pasando con el muchacho? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que un día, yo tenía mucha vergüenza para orar. Yo me avergonzaba de eso. Yo lo digo con vergüenza, pero cuando habían incrédulos, yo cerraba los ojos así, para que no me vieran. Entonces, el pastor dijo, no, tú tienes que orar en tu casa. Bueno, llegó el almuerzo, en mi casa siempre almorzábamos juntos, es una familia muy unida. Y a mi papá, don, yo le tengo una pregunta, yo puedo orar aquí por los alimentos. Y él se queda viendo a mi mamá y mi mamá dice. Entonces, ok, oré el primer día con más miedo que vergüenza, pero oré. Y entonces pasó bien, mi hermano a veces se reían, al otro día oré. Un día no estoy en la casa. Y entonces me dice mi papá en la noche, ¿sabes qué? Te extrañamos en el almuerzo. Ah, no, aquí está en la ciudad. ¿Y por qué me extrañaron? No, porque nadie oró. Esa me gustó. Después, un hermano mío entra en problemas muy serios. Y entonces mi papá en la noche muy compungido, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no hablas con tu hermano? Pero, ajá, ¿y por qué? No, tal vez de esas cosas que tú sabes, dile algo. Y mi mamá, no, yo no quiero que tú hables con él, yo quiero que tú ores por él. Entonces yo dije, esto va bien. Entonces finalmente mi amor lo conquistó. Y yo lo exhorté varias veces, le decía, no están bien, tienen que buscar de Dios. Las cosas no están bien, así como ustedes ven, tienen su esperanza, ¿sí? Abrió un estudio bíblico en mi casa y ellos fueron los invitados, Dios lo convirtió en el estudio bíblico. Pero el punto es este, una respuesta larga a la pregunta. Sí puedes exhortar a tus padres en el contexto de honrarlo. ¿Cómo se traduce eso? Amándolos. Esa es la idea. Bien. ¿Cómo tener una sexualidad sana y que glorifique a Dios siendo que mi esposo no es cristiano? ¿Y debo confesarle a mi esposo la infidelidad que tuve en el pasado o eso lo pongo a cuentas con Dios? Wow. Buena pregunta. Esa te la dejo a ti. No, déjeme decirle la parte en esa pregunta. Ahí necesariamente hay que tener un levantamiento del caso. Eso es muy delicado, responder preguntas así, sin tener los detalles, porque no sé, hay que ver qué es lo que tú estás hablando, cuándo eso se cometió, esa infidelidad que hablas. O sea, eso es muy delicado. Y la verdad que agradezco que haga la pregunta. Yo te aconsejaría, si en privado se puede hacer, sería lo ideal, porque ahí sí las variables afectan. Como respuesta general hay que buscar reconciliación. Pero el cómo aquí es extremadamente importante. Entonces, la verdad que no me atrevo a responder esa pregunta así, sin tener la base de lo que está pasando. No sé. Yo nomás, se me hace muy curioso la relación entre las dos preguntas, porque son dos preguntas.
que es cómo tener una sexualidad sana con mi esposo que glorifica a Dios cuando no es cristiano, y debo confesarle a mi esposo la infidelidad que tuve en el pasado. ¿Qué es sexualidad sana en México? Eso tenía que ser como algo específico que tenían que detallar, ¿no? ¿Qué esperas tú qué entiendes tú por sexualidad sana? Pero un caso reciente que tuve en una ciudad, a guardar la confidencialidad del caso, con un Juntos y Unidos que tuvimos en esta ciudad, yo hablé de sacando la basura. Y una hermana de la iglesia, Dios le movió a confesar. ¿Puedes explicar qué es lo que es? Porque tú me estás viendo a mí sacando la basura. Ok. Y la gente debe entender. Sí. Okay. Gracias, sí. Dentro del programa que tenemos de matrimonios que se llama Juntos y Unidos, los de casa están más acostumbrados a eso, lo damos cada año. Hay una sesión que se llama Sacando la Basura, en base al perdón. ¿Sí? Muchos ya lo ubican. Entonces, en el perdón se habla de que es imposible crecer en tu deleite en Dios si no perdonas. Y es imposible crecer en tu conocimiento en el deleite en Cristo si no saca la basura. Pero saca la basura como para confesar, y para que puedas reconstruir tienes que sacar el escombro. Entonces estaba yo dando esa plática, y a una hermana de la iglesia Dios le pone, le redarguye el espíritu a confesarle a su esposo que había tenido una infidelidad hace años, y se lo confiesa. Los que saben la dinámica después de la prédica, se ponen con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, y se confiesan, ¿sabes qué? Perdóname por esto, te perdono. Lo que han visto en teoría aquí, pero en práctica, ¿sí? Y entonces ella se puso de frente y ella le dijo, te quiero pedir perdón porque hace tanto tiempo, y yo estaba así mal, yo te engañé. Y para mí fue muy raro porque el cuate se paró y se fue. Y después me enteró por los pastores que ella era líder del ministerio de mujeres de esta iglesia. Y el marido un poco inmaduro en la fe y demás, y al día siguiente tuve una consejería y fue muy, muy edificante, porque ella dice, es algo que Dios me puso a mí a confesar. O sea, y lo hice por la fe de que Dios me estaba poniendo a mí a confesarlo. Yo no, lo que decía de la paz, ¿no? Yo no tenía paz en tenerlo así, y Dios me puso, y yo sé que pase lo que pase, Dios está conmigo. Y para gloria de Dios lo digo, el esposo, su conclusión fue esta, dice, entiendo, te perdono, no va a ser fácil, ora por mí y vamos a caminar esto con Cristo. Y están juntos y están glorificando a Dios y demás, pero repito, ese es un caso. Hay otros casos en los que es, oye, ¿cuándo fue? No, pues fue hace tanto tiempo y estaba yo bien muerto, o sea, entonces ni siquiera estabas en Cristo, ¿no? Entonces ¿para qué metes más? O sea, ¿para qué? No es sabio, hijo. O sea, ¿para qué le metes a tu esposa cosas que ni siquiera edifican? La Biblia dice, o sea, hablar en amor lo que edifica. O sea, esto no va a edificar, esto no va, o sea, esto nada más es como para, si esto ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y eres nueva persona en Cristo y te casaste en Cristo, y no metas porquerías. Entonces, yo repito, es mucho ver las variantes, y para eso es un proceso de consejería, ¿de acuerdo? Y porque el tema es esto, hilando las preguntas, es probable, no lo sé, por eso te invitaría a que pidieras una consejería, es probable que tú no experimentas una vida sexual plena como consecuencia de que tienes basura en la casa. Repito, no estoy diciendo que es probable, o sea, porque el Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, y eso incluye la vida sexual del matrimonio. Pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, repito, no lo sé, pero es probable, porque hilando las preguntas, muchas veces es que yo no tengo confianza e intimidad porque tengo algo oculto. Entonces, repito, no sé las variantes. Te invitaría a que vinieras a la luz y podemos servirte y ayudarte. Bien, siguiente es, cuando te equivocas, Luis, ¿cuáles son los textos o versículos que usas para protegerte contra las acusaciones del enemigo? De verdad, nunca me equivoco. Así que... Me equivoqué cuando creí que me equivoqué. Exacto. La Biblia entera. La Biblia entera. Yo pienso que la humildad es Dios bendice a los humildes. Dios desprecia a los soberbios. Y si yo me equivoco y lo admito, practico la humildad de ir a Dios. Ese es un texto muy consolador. Yo pienso que, haciendo la introducción, es ok, está bien que nos equivoquemos. No hay ningún problema. Si tenemos la humildad de reconocerlo. Eso me pasa en consejería. Hay veces que yo he dado un consejo y luego me doy cuenta que no fue el más sabio, y yo voy donde la persona, le digo, mira, ¿sabes qué?
quiero pedirte perdón. Porque lo que hablamos aquella vez, ahora tengo más luz. Y pienso que podemos hacerlo mejor. Entonces, yo nunca he tenido un caso que a la persona digo, pues no lo perdono. No, usualmente el pastor, por favor. Eso no, perdóname, quiero. Ese es el menos. El más común es con mi esposa. Ahí sí. Porque yo me equivoco mucho con ella. Mucho me equivoco. Entonces a veces mucha presión para algo. Más presión de la que ella puede soportar. Porque la verdad es que estoy buscando aceptación de alguien. Y tengo la presión de que quiero quedar bien. Y la presiono más de lo que debo. Entonces luego viene Dios y trabaja conmigo. Y, wow, yo expuse a mi esposa con tanta presión solamente para que esta persona dijera que bien. Entonces ahí es donde, esas son mis luchas. Entonces tengo que ir donde ella. Y decirle, ¿sabes qué? Mi amor, yo no lo hice bien, presionándote tanto. Eso no era necesario. Perdóname. Yo creo que si la próxima vez eso pasa, tú no tienes responsabilidad en eso. Yo puedo hacerlo. O, mi amor, ¿puedes ayudarme a quizá buscar a nuestro hijo en la escuela? Porque, no, yo no puedo, no puedo, eso te toca a ti. Eso. Sí, pero a ver, ¿qué es lo que es tan importante que yo tengo? Es más mi negación a servir. Entonces, eso es lo que yo llamo equivocarse. Es decir, es un error que tú haces y luego viene más luz. Entonces es correcto rectificar. Ahí está el poder de la cruz. Pero Dios dice, yo amo a los humildes. Bienaventurados los humildes. Dice Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza. Eso es la humildad. Dichosos los humildes. Dichosos. Yo quiero esa dicha. Eso me motiva a ir a Dios. Llevo 3 años divorciado desde mi realidad. Los motivos que presentó a mi esposa son derivados solo de su orgullo e inseguridad. No he querido rehacer mi vida con otra persona porque he estado insistiendo a ella en restaurar la relación. ¿Debo esperar más? ¿Debo insistir más? Ok, estamos en el caso de generales. Sí. Bueno, yo debo decir eso. Yo soy pro reconciliación. Yo fui entrenado para reconciliar. Las escrituras prescriben solo 2 posibilidades de que el divorcio es aceptable. Solo 2. Una es una inmoralidad sexual, es decir, la persona tuvo un adulterio y hay evidencias. Y segundo, tu vida está en peligro. Y hay amenaza de que te puedan matar y hay evidencias. Esas son las únicas 2 maneras, como te puedes divorciar sin pecar. Pero aún cuando eso está, nosotros decimos, vamos a trabajar. Por ejemplo, yo no sé cuántos casos. El hombre tuvo un adulterio y son cristianos. La mujer dice, ¿qué hago? Y mira, porque hay evidencia. La persona lo aceptó. Sí, lo hice, eso fue así. Ok, entonces mira, hermana, si tú decides divorciarte, no pecas. No pecas. Pero ¿tú quieres mi consejo? Vamos a luchar. Vamos a luchar. Yo creo que Dios ama. Yo no quiero decir que todos los casos encajan ahí. Pero tal vez esto suene raro. Voy a decir algo raro. ¿Está bien? En todos mis años en el ministerio, en todos, todavía no he perdido un solo caso. Todos los casos han sido reconciliados. Todos. Lo que pasa es que se sufre, es duro, pero Jesús es mejor. Entonces, y de hecho, mi experiencia es que en las segundas oportunidades, ahí es que se disfruta el matrimonio. Ahí es que se disfruta. Entonces yo te voy a decir algo, sí, ten paciencia. ¿No tienes paz de Dios para divorciarte? No te divorcies. Lo único que está pasando es que estás sufriendo más. Pero quizás. No, pero aquí la persona ya está divorciada y se lleva 3 años divorciado ya. Ok. El tema es de que está insistiendo en Quiere reconciliarse. él quiere reconciliarse. Pero la pregunta dice que la otra persona es que no quiere. No. O sea, dice, le sigo insistiendo, debo esperar más. No sé qué decir ahí.
Pide consejería. No, no, es en serio. Porque realmente el tema es, o sea, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que...? Hay otro caso buenísimo, pero ya lo vamos a hablar para el próximo año. ¿Te acuerdas de esta pareja que ella le engaña y agarra sida? Sí. Esa es... pero es un caso de restauración gloriosa. Pero mi tema es ese, o sea, realmente pide consejería porque hay un proceso de libertad que tienes que experimentar en tu condición, como estás, para poder avanzar en Cristo hacia el siguiente paso. Dice, yo sé que necesitamos ayuda, consejería, en nuestro matrimonio, pero mi cónyuge se niega a reconocerlo y pedirla. ¿Qué debo hacer? Yo diría, primero es creyente, es miembro de la iglesia, entonces habla con el pastor. Porque el pastor tiene autoridad. No es creyente, es más complicada la cosa. Porque no está bajo la autoridad de la iglesia. Entonces, y si ese es el caso, entonces volvemos a la pregunta del principio, ámalo. Y ven a consejera tú, porque podemos equiparte a ti para servir en el proceso de amarlo a él. O sea, no es una onda, no, pues ya nos amolamos y ya no. Sí. Pide consejera tú. O sea, realmente lo que hacemos en Horizonte es que no quiere venir él. Ok, porque no vienes tú. No, es que lo que quiero es que me lo regañen a él. No, y es. Entonces, pide, consejería dice, ¿qué hacer cuando en la iglesia en la que voy no pueden ofrecerme consejería bíblica? Eso es delicado. Porque la idea es, yo pienso que debes honrar la autoridad pastoral de tu iglesia. Esa es la práctica que tenemos. Es que la verdad que Estados Unidos es diferente aquí. Pero la consejería es una especialidad. Así como la medicina. Yo tuve que ir muchos años a entrenar. Entonces yo no creo que todas las iglesias van a tener esos recursos, eso no es verdad. Yo creo que las iglesias tenemos que crecer en madurez. Porque a veces nos da terror referir a un hermano a otra iglesia para algo porque pensamos que lo vamos a perder. Y esos temores es infundado. En nuestras iglesias allá nos referimos. Hay iglesias que no tienen esos recursos para nada. Entonces no hay problemas. El pastor me llama. Mira, Pastor Luis, tengo un caso aquí. ¿Puedes ayudarnos? Y usualmente lo que yo digo, ven con ella. Siéntate ahí conmigo. Que te sirva de entrenamiento a ti. Entonces se honra la autoridad y se recibe la ayuda. Ahora, si yo fuera pastor de una iglesia y no tengo los recursos para ayudar, yo no frenaría a ese hermano de que reciba la ayuda en nuestra iglesia. En absoluto. Todo lo contrario, lo voy a invitar. Es más, yo voy a llamar a la iglesia. Y le voy a decir, tengo este caso, ustedes tienen un asunto ahí de consejería, ¿pueden ayudarme con esto? Eso es lo que se llama glorificar a Cristo. Pero ¿cómo la persona honra a su autoridad? Va donde su pastor, dice, tengo esta dificultad, me he enterado que tal iglesia tiene esto, me encantaría poder recibir ayuda ya. ¿Cómo lo ven? ¿Puede ayudarme con eso? Pero yo le digo a una persona cuando viene de otra iglesia, ¿tienes la autoridad de tus pastores? ¿Tienes la aprobación de tu pastor? ¿Quieres que yo lo llame? Y nunca he tenido un problema. Bueno, no sé cómo son los mexicanos, pero usualmente los pastores dicen, claro, ayúdalo, pastor. Y yo le digo a la persona, yo voy a honrar tu autoridad. Es decir, tu autoridad es el pastor allá. Yo estoy aquí como un soporte adicional a ayudarte, pero yo no soy tu autoridad. Es aquella persona. Y como parte del pacto, tú tienes que darme la aprobación de que yo mantenga informado a tu pastor de todo lo que está pasando aquí. Yo no doy consejería a una persona de otra iglesia sino a ese pacto. Porque es una manera de honrar la autoridad allá. Esa es la idea. Bien, última. Como consejero, ¿cómo le ayudas a alguien a ver que el problema es el orgullo cuando él cree que no batalla con eso? Yo le invito a una conferencia como esta. No, en verdad, usted ve ese material, yo lo tengo impreso en mi oficina. Eso es lo que yo más disfruto. No, pastor, yo no soy orgulloso. Te tengo algo. Aquí está, léete eso y nos vemos el lunes. Ese es fácil. Porque también, Quique decía algo ahorita, yo no recuerdo en qué momento lo dijiste que me latió. Bien. Exacto. Yo me pongo en el lugar de la persona. Es decir, oye, no es nada vergonzoso. Yo soy orgulloso. Sí, es ok.
yo creo que eres tú orgulloso, yo también. No es nada, lo importante es reconocer, vamos a humillar. Hay esperanza para ti, tu caso no está terminado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieres? No, estamos todos en el mismo bote, yo no me considero superior a ti. Porque tú tengas ese problema, no quiere decir que somos diferentes, vamos a trabajar juntos. Ese es el lenguaje, ven, te invito, no te avergüences, no tiene que ver eso como que te está descalificando de nada. Porque yo también estoy luchando con eso. Entonces, vamos, ven, yo quiero ayudarte. Entonces, la persona empieza, porque el problema es inicialmente, se siente rechazado. Es decir, si yo soy orgulloso, me van a sentar. Eso es como lepra. Y yo le digo, eso no es lepra. No, ven, te amo. Quizá en esto los dos vamos a crecer. Y de verdad que es así. Y la persona, por supuesto, no sé cómo decirlo. Nadie va a rechazar una ayuda cuando viene en amor. Es muy difícil hacer eso. Bien, con esto terminamos. ¿Cuál, doctor, la cita? Perfecto, déjame decirle algo final. Por favor, lo que te iba a pedir ahorita. Déjame decirle algo. Primero, gracias. Me he deleitado enseñando aquí. Ustedes son un grupo maravilloso. Yo digo eso en todos los sitios que voy. Pero con ustedes sí es cierto. Sí. Varias cosas, debo decirle. Primero, gracias, Horizonte, a las iglesias representadas. Ha sido un gran esfuerzo para hacer esto posible. Ahora, déjenme animarles. Yo creo que han aprendido mucho, sobre todo mucho de ustedes mismos. Esto no acaba aquí. Ha sido mucho material. Yo le he condensado un semestre en unas cuantas horas. Es imposible procesar esto tan rápido. Esta es mi recomendación. Vete a tu casa y toma este material para ir sobre él otra vez. Ir sobre él. Estúdialo más y más y más y más. Y empieza a trabajar contigo. Empieza a practicar esto. Y ora a Dios que Dios te use. Porque te lo voy a repetir otra vez. Ya con lo que sabes, puedes hacer mucho. En el sentido de que hay muchas personas luchando con los problemas nuestros. Entonces empieza con tu terreno. Yo soy mucho más efectivo aconsejando a personas que tienen el problema que yo tengo. Entonces, con tus problemas hay mucha gente, más de la que crees. Entonces no tienes que esperar un certificado, arranca. Pídele a Dios, úsame para tu gloria, úsame. Y yo creo que no es una coincidencia que estés aquí. Nosotros queremos la soberanía de Dios. Esto estaba en tu historia, que estés aquí. Yo no sé por qué Dios te trajo aquí. Pídele a Dios ahora que pueda ser un instrumento de bendición para su gloria. Amén. ¿Quieres orar?